Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista. A mis alumnos de la clase de Rosa de Sarón, les saluda a su servidor hermano Fernando Franco, a nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, y pues bueno, de su servidor como maestro suplente. Hermanos, les mandamos nuestros saludos, nuestro abrazo, nuestro afecto fraternal en Cristo Jesús. Continuamos todavía por este medio, hermanos, y continuaremos todavía así un ratito por este medio hasta que el Señor decida Él quitar la pandemia, hermanos. Basados en los ejemplos bíblicos, sabemos y conocemos que es decisión del Señor el que esto sea así, no es nuestra. Aunque lo deseemos y roguemos así, la verdad es que nosotros no conocemos la mente de Dios, todos y cada uno de sus propósitos, aunque podemos sospecharlos o tal vez deducirlos un poco. Y uno de ellos es que precisamente pues mucha gente está siendo alcanzada por los mensajes virtuales, también por el factor de que están más sensibles precisamente por esta contingencia a nivel mundial. Y bueno, Dios ha de usar lo que ha de usar para alcanzar las almas. Ese es el plan de Él, y nosotros como iglesia debemos seguir cumpliendo nuestra función principal, y la función principal como iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión, por eso se tiene la palabra gran, es la gran comisión de la iglesia. No nos permiten, no nos están prohibiendo adorar a nuestro Dios, alabarle, no nos lo están prohibiendo. Simplemente lo que está, vamos a decir, no recomendado ahorita por las autoridades es simplemente no congregarse hasta que esto sea algo seguro. Pero nos han prohibido que por estos medios podamos seguir continuando en adoración y en el estudio bíblico y en las oraciones, en alabanzas, todo eso, hermanos. Entonces vamos a seguir aprovechando estos medios para honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Bueno, ustedes saben que estamos llevando los temas de nuestra revista trimestral. Ya tenemos la sesión número 6 ahora. Estamos viendo, acuérdense que los 10 mandamientos, pero conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. Y la sesión de hoy es la número 6, la última de esta serie. Ya para el próximo domingo comenzaremos con otra serie. Y el subtema del día de hoy es honra las relaciones. Honra las relaciones. ¿Sí? Hemos estado viendo los temas con el nombre declarado de manera positiva, aunque los mandamientos vengan declarados de manera negativa, pero que a fin de cuentas son equivalentes. El no hacer algo, cuando te dice no hagas esto, es porque Dios quiere que honres otra cosa. Si te dice no adulteres, te está diciendo honra el matrimonio. Y así. Entonces por eso los nombres así, y hoy toca honra las relaciones. Y bueno, vamos a entrar a un punto de vista bíblico de cómo honrar las relaciones, y también vamos a ver por qué no se honran y cómo precisamente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cómo evitar caer en eso. Muchas veces procuramos encontrar respuesta fuera de la Biblia, ya sea por conocimiento de personas mayores que nosotros, o tal vez de conferencistas, o de algún compañero de trabajo, algún conocido. Pero nosotros como cristianos siempre debemos de dar prioridad a la palabra de Dios, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, para verdaderamente entender muchas de las cuestiones en la vida en su causa raíz. Porque no hay como la sabiduría de Dios. Claro que también lo podemos hacer por medio de enseñanza de hermanos y hermanas que enseñan, ¿sí? Cada quien a sus respectivos grupos. Y sobre todo cuando pues está basada la enseñanza en la palabra de Dios, habiendo estudio y oración de por medio.
Y habiendo dicho esto, pues precisamente vamos a orar en esta ocasión para que el Señor nos guíe en este estudio, hermanos, de honra a las relaciones. Cierren sus ojos, hermanos. Padre Celestial, mi Dios, estamos delante de tu presencia, mi Dios, agradecidos por todo lo que nos has dado hasta ahorita, mi Dios. Y eso incluye no solamente ropa, alimento, sino que también nos has dado protección, nos has dado cuidado. Has permitido en tu gracia y en tu misericordia, mi Dios, preservarnos. Te rogamos, mi Dios, te seguimos suplicando por los enfermos, Señor, especialmente por los que han sido alcanzados por esta pandemia. Mi Dios, sabemos que tú tienes la palabra final, no los hombres, sino tú, mi Dios. Entonces recurrimos a ti, mi Dios, clamando humildemente, mi Dios, suplicando humildemente que les concedas a los enfermitos recuperar su salud. Como dice tu palabra, mi Dios, para que no se agregue tristeza sobre tristeza, mi Dios, y no solamente para que tengas misericordia de ellos, sino también de nosotros, de todos y cada uno de los que nos dolemos, Señor, cuando se nos enferman nuestros seres queridos. Entonces te rogamos pues de esta manera, mi Dios, sabiendo que tú eres Dios soberano, todopoderoso, y rogando que al fin de cuentas, mi Dios, se haga tu voluntad y que nos guardes en la palma de tu mano, Señor. Te rogamos por este estudio, que nos guíes, nos ilumines, Señor, y que podamos aprovecharlo como iglesia, que nos edifique y que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. Así lo rogamos, también suplicando perdón por nuestros pecados y faltas. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias, y también a nuestros amigos que nos visitan también a cada domingo por medio del canal de la iglesia en YouTube como Pip Juárez. Bueno, como les decía, los mandamientos vienen representados o declarados de forma negativa, dando una orden diciendo un no, y que a fin de cuentas también puede ser interpretado de manera positiva, pidiéndote que honres o que hagas algo bien al obedecer ese mandamiento en el cual te dicen no lo hagas. Y como les mencionaba ahorita con el ejemplo de cómo honras el matrimonio, pues no cometiendo adulterio. Cómo honras la vida, el no matando gente, no asesinando gente. Cómo honras a Dios, pues no teniendo dioses ajenos delante de Él y siéndole fiel y obediente al Señor. Y así, o sea, con un no, ¿verdad? Lo declara el Señor en su palabra y representando para nosotros en forma positiva el honrar algo. Igual pasa con este mandamiento, los que vamos a ver ahorita a continuación, que están ahí, hermanos, en Éxodo 20, 15 al 17, y que también lo vamos a complementar con el Salmo 37 del 1 al 6, ¿sí? Hermanos, es interesante cómo enfoca la palabra de Dios esta parte de cómo llevar a cabo nuestras relaciones con las demás personas, o sea, relaciones interpersonales. Y es que la Biblia es muy sencilla y muy sabia por parte de nuestro Dios al decirnos de qué manera podemos llevar esas buenas relaciones. Y es interesante ver el término cuando empieza a decir que no codiciemos las cosas de nuestro prójimo, que no codiciemos las demás cosas de nuestros semejantes, porque ese sentir va a ir creciendo de manera por sí sola, de manera natural, y va a ir cobrando fuerza y nos va a ir haciendo daño de manera proporcional. A más y más y más estarle dando a ese sentimiento de codicia, de envidia, va a ir creciendo el afán, la desesperación, la ansiedad en nosotros como personas por no poder obtener
lo que mi vecino tiene. Y menciono la palabra vecino porque en la lengua inglesa, en la King James, la palabra que nosotros conocemos como prójimo, en la versión inglés viene neighbor, que es vecino. Por eso lo mencioné así a propósito. Y cuando no estamos muy acostumbrados al concepto de quién es el prójimo, porque es una palabra que no viene normalmente en nuestra literatura castellana, viene en la Biblia, sí, pero no la usamos, a excepción de cuando somos cristianos, pues repitiendo versículos bíblicos, ¿verdad? Pero a mucha gente pues no le cae el 20, pues ¿qué es el prójimo? Y la verdad se me hace más simple la versión americana cuando dice your neighbor, tu vecino, hombre, tu vecino. Tus semejantes, los que te rodean. Y es interesante que precisamente Dios nos está diciendo que cuando hay problemas en las relaciones es porque algo nosotros estamos envidiando, codiciando y anhelando de lo que tiene nuestro prójimo, nuestro vecino, y que no lo tenemos nosotros. Y empezamos a dejar que eso nos haga infelices y por consecuencia empieza a nosotros a generar cosas negativas. Empiezan las malas relaciones, los pleitos, los celos, la competencia y por lo tanto una vida amargada, una vida de resentimiento, una vida de estar todo el tiempo pleiteando, de tener una actitud negativa para con los demás, siendo prepotentes, pedantes, haciendo discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente pues trae malas relaciones, no buenas relaciones. Y aquí estamos viendo que honra las relaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues viendo la palabra de Dios como lo dice. Miren, abran sus Biblias, hermanos, por favor, ahí en Éxodo. Y vamos a ver esto que dice así. Éxodo 20 del 15 al 17 dice así: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son sencillos estos mandamientos, pero como hemos dicho antes de otros mandamientos en este análisis con esta mirada renovada que estamos viendo de los 10 mandamientos, son sencillos los mandamientos, pero al mismo tiempo, como seres humanos y aún teniendo nuestra naturaleza caída, aún como cristianos, porque aún así como cristianos la tenemos, sí, tenemos la naturaleza de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, mas aún así todavía cargamos con la naturaleza pecaminosa. No importa el nivel espiritual que tengas, qué tan consagrado seas, la realidad es de que está ahí tu naturaleza pecaminosa. Y no estoy dando licencia, no estoy dando una exclusión para que digan, pues entonces podemos ser carnales y que no. No confundamos libertad con libertinaje. Y no confundamos el estar conscientes de que tenemos la naturaleza pecaminosa a darnos licencia para hacer lo que queramos. El mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cayó completamente en la conciencia y siendo apóstol de Cristo, que aún así, miserable de él. Y miserables de nosotros también, hermanos. ¿Qué anhelamos como cristianos? Pues ser revestidos completamente y de manera perfecta y completa de Cristo Jesús, lo cual Dios hará en su momento. Dios perfeccionará su obra que comenzó en nosotros. Pero hay que esperar a que venga lo perfecto, a que venga lo inmortal, lo incorruptible. Y eso va a ser cuando estemos ya en la presencia del Señor,
y entonces seremos semejantes a Él, como lo dice la palabra. No hurtarás, no robarás, no vas a quitarle a nadie más lo que a ellos les pertenece y no a ti. Si tomas algo que no te pertenece, estás robando. Y yo sé, hermanos, y aquí entramos todos, absolutamente todos, y créanmelo, hermanos, créanmelo. Por eso la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga, mire que no caiga. Tenemos que estar siempre, siempre, siempre muy vigilantes, hermanos, porque no importa que seas un apóstol, me refiero a los personajes bíblicos, ¿verdad? Porque no creemos nosotros en los apóstoles actualmente, no hay sustento bíblico para eso. Pero déjenme ponerlo en tiempos más, a lo mejor en términos más contemporáneos. Podrás ser pastor, podrás ser misionero, podrás ser maestro de la Biblia, o podrás ser un nuevo cristiano, o de 1 año o de 5 años, no importa. Siempre, siempre tenemos que estar vigilantes. Los grandes hombres de Dios lo hemos visto, y en estas lecciones hemos visto pues tantas cosas que le pasaron a David. Inclusive al varón, vuelvo a repetir lo que Dios le dijo, es un varón conforme a mi corazón, esto es David. Y aún así David cometió muchos errores y pecados también. Entonces, la regla aplica para todos. ¿Sí? Estos mandamientos consecutivos básicamente están diciendo: no hagas aquello que perjudica a tu prójimo. Honra las relaciones, lleva buenas relaciones. ¿Cómo? No robándoles, no hablando mentiras entre ustedes. Por eso dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio es una mentira. No digas cosas que no son de tu vecino, de tu prójimo, de tu familiar, de tu compañero de trabajo, de tu semejante, de tu pariente, de etcétera, etcétera, etcétera. No hables con mentiras. ¿Por qué? Porque va a generar enemistades, obviamente. Es la consecuencia obvia. Tú di algo falso de alguien y claro que vas a estar en directa enemistad contra esa persona porque estás diciendo falso testimonio contra ella. Y no codices la casa de tu prójimo. No codices su mujer. No codicies su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que en este caso, y si lo traducimos a tiempos actuales, me refiero a traducir en términos prácticos, no que eso significan las palabras, pero pues estás hablando de sus propiedades, estás hablando de su pareja, inclusive de sus criados, que pueden ser gente pues económicamente bien acomodada y a lo mejor tienen una persona que les cuida a los niños y otra que es especialista en hacerles la comida y un jardinero, y luego tú, ay sí, pues mucho jardinero, mucha criada, mucha cocinera, mucho chef para ti. Eso es envidia, punto. Eso es envidia. Hay que hablar las cosas como son, ¿verdad? Eso es envidia. Me estoy incluyendo, hermanos. Obviamente me estoy incluyendo. Estoy hablando ahora sí como diciendo, pues eso es lo natural que pasa. Y es lo natural, pero está mal. No significa que cuando algo es natural, me refiero a que le sucede a los hombres por tener la naturaleza caída, que significa que esté bien. No. Ni su buey, ni su asno, traduciéndolo en tiempo actual, pues bueno, ni sus automóviles, ni sus herramientas de trabajo. Y así de manera muy resumida, como diciendo, por si no menciono algo en particular que tú estás pensando, el Señor es muy sabio y lo dice: ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, menciona algunas de manera específica, pero ya para cerrar dice, en pocas palabras, ninguna cosa de tu prójimo andes codiciando. Nada de él. Ni su trabajo, ni su promoción, ni su puesto, ni su estatus legal, ni esto, ni aquello. No lo envidies, no lo codicies, no lo desees.
de esa manera que te está enfermando y haciendo daño y provocándote tener enemistad contra tu prójimo. Llevándola en un punto que vas a caer en lo que te dice iniciando ahí en el versículo 15, no hurtarás. Lo empiezas a codiciar tanto que empiezas a procurar ya con la práctica, ya con hechos, queriendo obtenerlo de cualquier manera. Esto definitivamente va a dañar tus relaciones con tu vecino, con tu prójimo, con tu semejante. ¿Sí? Es bien sencilla la palabra de Dios en esto, pero como podemos ver y constatar en la palabra de Dios, que las cosas más sencillas, las verdades más sencillas declaradas en la palabra de Dios, derrumban argumentos enormes y elaborados de quien sea, inclusive de personas que estén queriéndose hacer pasar por personas de Dios, por hijos de Dios, y dicen argumentos muy elaborados, pero que de alguna manera es esto, pero no está cuadrando con la verdad sencilla del Evangelio, con los consejos sencillos y simples de la palabra de Dios. Entonces algo anda ahí mal. Muchas veces queremos elaborar nosotros situaciones para esconder, para disimular nuestros engaños, nuestras mentiras, nuestros sentimientos de envidia. Se le tiene envidia a una persona y empiezas a hablar mal de ella. Empiezas a murmurar y a decir cosas de ella a sus espaldas y levantándole falsos y desacreditándola, criticándola y poniendo a la gente en su contra. Pues todo eso viene aquí en estas palabras precisamente. Qué curioso que podamos decir, ¿le estás robando? No, yo no le estoy robando nada. Sí le estás robando. Porque si esa persona no ha hecho nada malo, me refiero, no que no haya pecado, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero me refiero a que si no ha hecho nada de lo que tú lo estás acusando, tú le estás robando su buena fama. Tú le estás robando su buen nombre, porque lo estás manchando y estás extrayendo, que estás quitándole. Si esa persona tenía un buen testimonio, una buena fama, ¿sí? La gente la tenía en un buen concepto y tú llegas y por tu envidia, por tu codicia, a hablar mal de esa persona, estás robándole ya. ¿Qué le estás robando? Estás robándole ese buen testimonio, esa buena fama y ese buen concepto que tenía la gente de ella por tus palabras envidiosas. Hay muchas formas de robar. Sí, no me iba a quedar yo con las ganas de nomás decir, ay, no hurtarás, no robarás. No, hay que enseñar de manera profunda la palabra de Dios. ¿Esto es mío? No, yo no lo inventé. Esto lo aprendemos del Señor y como lo hemos visto en su palabra, lo hemos visto en las otras lecciones, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿ustedes creen que nomás es no cometerás adulterio? No, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor sí iba más profundo. Pues así tenemos que imitarlo e irnos también nosotros a lo más profundo. No es nomás de que vayas y le hurtes cosas, no, también puedes robar, miren como por ejemplo en términos muy modernos, tú puedes robar identidad, ¿sí? Hay inclusive seguros, ya existen seguros que te protegen contra el robo de identidad. Alguien se está haciendo pasar por ti y está haciendo compras y está haciendo propaganda o está siendo activista bajo tu nombre. Te robaron tu identidad, ¿sí? Y a lo mejor aunque sea algo electrónico, algo no tangible, pero de todos modos el robo es robo. Bueno, pues también en términos morales, en términos de testimonio, pues tú también puedes estarle robando a alguien su testimonio, su imagen hacia las personas, al ir y meter tu cizaña, tus mentiras y tus envidias disfrazadas,
tu codicia disfrazada, diciendo cosas malas de esa persona. Le robaste, la perjudicaste. ¿Sí? Y los ejemplos que di ahorita, trayéndolos a la actualidad, es claro, y no, hermano, no se trata aquí de querer simular perfección. No. Hay que llevarlo todo a las manos del Señor, hay que llevarlo todo a Dios en oración. Yo estoy diciéndoles, hermanos, que su servidor y todos estamos propensos a caer en esto. ¿Cómo lo sé? Pues lo dice Dios, lo dice Dios. Por eso les dije muy al principio el versículo bíblico que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos podemos caer. Moisés cayó, David cayó, los profetas también cayeron en errores, los discípulos de Cristo, los apóstoles también. Todos estamos propensos a cometer errores. Lo mejor es ponerlo en las manos del Señor en oración. Sobre todo si te conoces y si eres sincero contigo mismo, porque hay personas que no son sinceras consigo mismo, que ni siquiera con ellos mismos quieren reconocer de que tienen un problema, vamos a decir, de estar envidiándole las cosas materiales o no materiales a las demás personas, porque puedes estar codiciando inclusive también cosas, como lo he dicho, no materiales. Por ejemplo, inclusive hasta si la persona es reconocida por algo, vamos a decir, y déjenme poner un ejemplo clásico. Está una persona y esto va para todos nosotros, Vemos de que a lo mejor está un predicador y empieza a dar un excelente mensaje bíblico, te enseña realmente cosas que para ti son nuevas, o sea, que ya están claro en la palabra de Dios, pero que tú, a pesar de tu lectura diaria y todo, se te hayan pasado porque no era el momento para que las entendieras. Pero el Señor te trae a este servidor suyo, a este siervo suyo, y ¡pum!, te cae el 20 y dices tú: qué bárbaro, yo no había visto esto así, yo no sé. Pues el colmo sería de que empieces tú de que, no, se lo pirateó, ¿verdad? No. Lo inventó, o ¿sabes qué más? Que no estudió y nomás quiso decir algo muy espectacular y mira, pues la gente se admiró y no, hombre, ¿para qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué sabes tú si esa persona se la ha pasado estudiando prácticamente toda su vida y llevando una buena relación con Dios en oración, y el Señor le da una gran capacidad de iluminación en el entendimiento de las Escrituras y lo está usando precisamente para que venga y te comparta? Pues debemos de recibirlos con gusto y con gracias a Dios, ¿sí? Con acción de gracias a Dios, porque está usando un siervo suyo para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero no, muchas veces es, mira, muy bueno, muy predicador, muy esto. No seamos así. Todos somos alumnos. Todos necesitamos aprender de alguien, ¿sí? No debemos caer en andar idolatrando a pastores, ni misioneros, ni evangelistas, ni predicadores, ni maestros, porque obviamente eso es pecado y está mal. ¿Por qué lo menciono así? Porque triste y lamentablemente hay grupos, hay denominaciones, hay movimientos que caen en eso. Que los dioses de sus congregaciones son sus predicadores, sus apóstoles y sus ungidos y los esto y los otros, y una bola de términos y tontería y media que no tiene base bíblica, que rápidamente ves que no tiene ninguna base bíblica, y que así caen en eso. Bueno, no, tampoco vamos a caer en el gran error y pecado de hacer eso, pero tampoco en el error y pecado de que por nuestros sentidos, nuestra carnalidad, nuestras sensualidades, desacreditar a tal persona por eso, nomás porque sentimos celos o envidia de que acaparó la atención.
pues entonces también tendrías envidia del Señor Jesús, porque pues a Él lo seguían miles de personas. Miles. Les digo una cosa, pues de hecho eso pasó. Precisamente también por eso lo mataron. Porque los grandes hombres de Dios, y lo digo así entre comillas, para los hermanos que nada más escuchan el audio, lo estoy diciendo entre comillas, hermanos. Esos grandes hombres de Dios, que antes eran los que atraían las miradas y los oídos de las personas, pues bueno, quedaron en cierta manera en segundo plano, porque Cristo vino y enseñó de tal manera que la gente decía, ¿quién es este que enseña con tal autoridad? ¿De dónde saca esta doctrina? Y estaban fascinados con él. Y cuando alimentó a los 4,000 y a los 5,000, se menciona que eran varones la cuenta, sin incluir entonces a mujeres y niños. Y sabemos nosotros que normalmente en las cuestiones del Señor siempre hay más mujeres y niños que varones. Entonces, viéndonos discretos, pues multiplicémonos por 3 más o menos, bien discretos, muy mesurados, pero realmente podrían haber sido de 20,000 a 30,000 personas escuchando. Ya lo sabremos en la presencia del Señor. Oye, Señor, ya dime el número, a cuántos alimentaste esa vez. No eran 5,000 nomás que varones, pero y ya que el Señor nos diga el número, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, estos varones vieron eso y se dejaron dominar completamente por los celos, por la envidia, al punto de hacer un plan para eliminar, asesinar a nuestro Señor. Y les digo una cosa, la historia, y les aseguro que los casos reportados en los cuerpos policíacos está lleno, es un gran por ciento de que los crímenes cometidos están basados en alguna de estas categorías que vienen aquí. ¿Cómo lo sé? No necesito ser la eminencia para deducirlo. Está aquí en la palabra de Dios estas provisiones consecutivas. ¿Quién conoce mejor al hombre que Dios? Nadie. Solo Dios nos conoce de manera perfecta. ¿Por qué escogió todos y cada uno de estos mandamientos que hemos visto para estar entre los top 10, entre los 10 más? Porque el Señor nos conoce, hermanos. Son los pecados más comunes. Tal vez disfrazados, disimulados, encubiertos, proyectados, pero no podemos engañar a Dios. Son los pecados más comunes que cometemos todos los seres humanos. Por eso están en los 10 mandamientos. Y por eso Dios dice, haz esto y vivirás. Para que te vaya bien, para que yo te tenga en un buen concepto, como una buena persona, como un buen hijo. Y no estoy hablando aquí de salvación por obras, claro que no, eso no es bíblico. Lo bíblico es salvación por medio de la fe en Cristo Jesús por gracia de Dios. ¿Sí? O como lo dice Efesios 2, 8 y al 10, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Un regalo o un don no merecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni siquiera eso es nuestro. No por obras, para que nadie se gloríe. Y lo recalco y lo pongo en letras negritas y subrayado. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hacemos caso a la palabra de Dios, nos quitamos muchos problemas de encima, hermanos. Esa es la verdad. Yo creo que todos hemos experimentado eso, hermanos, ¿verdad? Como seres humanos y como hijos de Dios en particular, hemos aprendido muchas veces enseñanza de Dios a la mala. ¿Cómo que a la mala?
sabíamos que Dios nos dijo, no hagas esto así y así, porque es pecado, y lo hicimos así como Él no quería que lo hiciéramos, y después estamos pues pagando las consecuencias, llorando y clamándole al Señor por perdón y pidiéndole otra oportunidad. Porque aprendimos de que, y si lo hubiera hecho como Él me dijo, no estaría en esta situación. Si yo hubiera seguido este principio bíblico, si yo hubiera respetado este mandamiento, si yo hubiera seguido este consejo que me dio el pastor, el hermano diácono, mi maestro de escuela dominical, la hermana fulana, el hermano sultano, o sea, y nos lamentamos. Porque muchas veces decimos, no, es que se va a hacer lo que yo quiero. No lo decimos tal vez así tan descaradamente, pero en nuestro interior realmente es lo que estamos haciendo lo que queremos. ¿Sí? El mundo eso es lo que promueve. Canciones tan famosas como creo que fue de Frank Sinatra, ¿verdad? I did it my way. Lo hice a mi manera, ¿verdad? Pues sí, pues tu manera es la mala, ¿verdad? Pero muchos se andan repitiendo la frase, se hace famosa. ¿Sí? También hay una versión en español que dice que a mi manera. Pues bueno, síganlo haciendo a su manera y no a la manera de Dios, y está garantizado un rotundo fracaso. Y bueno, continuando ya con nuestra lección en la otra parte, hermanos, que dice así, y realmente es una repetición que se enfoca en el versículo 17, y que realmente vamos a pasarla de rápido porque ya realmente la cubrí en la explicación que está incluida también esa parte en el versículo anterior. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo creo que ustedes también van a poder corroborar esto, cuando uno empieza a ver que las personas están en una constante competencia. ¿Los ha notado? ¿Los ha visto? Hermanos, no solamente entre los del mundo, también entre los cristianos de las iglesias. El hermano ya se compró vamos a ver, ahora sí, como dicen, hermanos, por ahí en la televisión voy a usar esta frase, todo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Es que el hermano ya se compró su minivan Toyota Siena. ¿Y yo para cuándo? O que tu cónyuge te diga, oye, ¿ya viste el carrito que se compró el hermano tal? Pues, ¿y luego tú cuándo? ¿O nosotros cuándo? Y empieza una presión por querer igualar o querer tener, que lo que es aquí dice la palabra de Dios, no vas a codiciar, y lo voy a traducir en términos modernos, ni sus automóviles, ni su trabajo, ni su pareja. Mire, créanme que los que tenemos buen rato en el Evangelio no me podrán dejar mentir, hermanos y hermanas. Oye uno y ve cada barbaridad. No estamos exceptos como cristianos a caer en tentaciones y en errores y en pecado. Tenemos que estar siempre vigilantes. No, es que al hermano ya le dieron tal nombramiento. No lo estés codiciando ni envidiando. Hemos dado clases, hemos explicado varias veces, y lo reitero aquí rápidamente, que el cuerpo de Cristo está conformado por todos los miembros, y los miembros tienen cada uno una función específica. No todo el mundo es ojo, no todo el mundo es nariz, no todo el mundo es boca, no todo el mundo es mano, dedo, no todo el mundo es pierna, rodilla. No. Nuestro deber como cristianos es poner mucho en oración, que Dios nos muestre, nos haga ver y entender y saber qué dones nos ha dado. Si se te hace eso muy difícil porque eres un cristiano recién convertido, bueno, platica con tu maestro de escuela dominical, platica con tu pastor y dile así, hermano, ¿tú qué crees que don tengo? ¿Qué me has visto a mí que a lo mejor yo no puedo detectar? Y a lo mejor tal vez este hermano te puede decir, mira,
pues te conozco apenas de tanto tiempo, pero logro ver en ti así, así, se me hace que tu don va por aquí, chécate, explora, lee y pon en oración y ver si tú te sientes como pez en el agua con este ministerio, con esta práctica, con este servicio, y por ahí vas a ir viendo a ver cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos también. ¿Sí? Entonces, y la Biblia pone ese ejemplo. Nomás que ahorita no me acuerdo muy bien con qué ejemplo lo pone, pero pues tiene que ser algo así como que a poco por ser dedo y no ser ojo, ya no soy parte del cuerpo. Pues claro que eres parte del cuerpo. No, no eres el ojo, eres dedo. Pero si lo quieren ver de manera cómica, tú puedes decir, pero es que el ojo es el que permite ver los objetos y todo esto. Sí, pero el ojo no puede tomar una taza para tomar cafecito. No puede el ojo ir y querer agarrar una taza. El ojo depende de la mano y la mano depende de los dedos. ¿Sí? Pues podremos estar muy altos y guapos y todo lo que ustedes quieran. No estoy hablando de mí claramente, pero me estoy hablando, podremos hacer lo que quiera, pero cuando tenemos hambre, ¿qué nos va a llevar el alimento a la boca? Las manitas. Entonces hay que darle gracias a Dios por las manitas que nos llevan el alimento a la boca. Es un ejemplo gráfico, hermanos, para entender estas cosas. Por eso Pablo dijo de esta manera que los miembros que muchas veces nosotros podríamos llegar a considerar como inferiores o de menos importancia o gracia, resultan ser de los más esenciales para el cuerpo, de los más importantes. O sea que la percepción nos engaña. No es correcto nosotros catalogar y decir, no, este ministerio, este don, no es de los fuertes, no es de los necesitados. No, todo es como decir que Dios se equivocó. Cuando usamos ese tipo de frases es como decir que Dios se equivocó, porque el que reparte los dones es el Espíritu Santo, bíblicamente hablando, y el Espíritu Santo es Dios. Dios no se equivoca. Hombre, pues es una tontería, ¿verdad? Sea Dios veraz, primeramente Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, más bien hay que ser humildes y hay que creerle a Dios y decir, bueno, si está ahí el hermano con tal servicio, con tal ministerio, con la utilización de tal don, es porque Dios lo escogió a él para hacer eso. ¿Sí? Y a lo mejor aunque tú creas y pienses que es algo muy sencillo, a lo mejor tú por querer demostrar lo contrario vas y le intentas y resulta que hiciste todo mal. ¿Verdad? Entonces no era ni tan sencillo ni tan fácil. No, no era así. Los hermanos y las hermanas lo hacen ver fácil, pero porque no son ellos, es Dios en ellos el que lo está haciendo. Y cuando Dios hace las cosas, todos resultamos beneficiados y maravillados, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto, hermanos, no se equivoca. Entonces lo digo por mí y lo voy a decir a nombre de todos, pues entonces hay que ser más humildes y saber reconocer que aún las cosas que pensamos nosotros que son sencillas y fáciles tienen su chiste, hermanos. Y se ven así, pero porque es Dios obrando en esas personas para hacerlo ver con facilidad. Pero no es así, no hay que menospreciar, no hay que discriminar, no hay que hacer menos, no. Y miren, hermanos, vámonos para finalizar al Salmo 37, este Salmo de David, Salmo 37, del 1 al 6, que va muy acorde a lo que estamos viendo. No, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, pues como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz,
y tu derecho como el mediodía. También podemos caer en el error hacia afuera, ya no viéndolo solamente desde adentro, entre el pueblo de Dios, entre el cuerpo de Cristo. Pero muchas podemos veces decir, mira, tal vecino, tal compañero de trabajo, cómo ha prosperado su casota, sus carrotes, sus vacacionzotas, ¿verdad? Y empezamos a pensar en la frase terrenal que dicen que el que no atranza no avanza. No, es que, pues a lo mejor, mira cómo le va bien y qué hace él. No, pues él maquilla los números, ¿verdad? O él hace trabajitos extras por otro lado, anda conectado y con gente y pues yo nomás veo que lleva y trae paquetitos, pero mira cómo ha prosperado, a lo mejor le estamos cerrando. Cuidado, cuidado, porque hay una frase que no está en la palabra de Dios así como tal, pero sí aparece como un subtítulo en nuestras Biblias, cuando dice ahí el subtítulo el engaño de las riquezas, cuando Jesús habla acerca del engaño de las riquezas. No está el término así, pero obviamente el concepto y la enseñanza sí. ¿Por qué? Porque difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, dice el Señor, no yo, la palabra de Dios lo dice, difícilmente. ¿Sí? Y como dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Debemos de ver la cuestión de las posesiones terrenales, de tener bienes, propiedades terrenales, en su justo punto de vista, hermanos, que en este caso debe ser el espiritual, el cristiano. ¿Cuál? Dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué significa esto? Tú no vas a ser mejor humano ni mejor persona, ni vas a estar garantizando tu continuidad de vida perpetua o eterna, basado en la cantidad de bienes y de beneficios materiales que tienes en esta vida. De hecho, dice la palabra de Dios, que es más común y más probable que te van a hacer un estorbo. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso, hermano? Cuando el Señor dice que los ricos, los de muchas propiedades, los de mucha riqueza, difícilmente entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas terrenales se convierten en una gran distracción. De hecho, es una de las armas más utilizadas y más poderosas de Satanás. ¿Que cómo lo sé? La palabra de Dios me lo dice. ¿Qué tan poderosa será? ¿Qué tan poderosa será esa arma que fue la que usó el diablo para tentar a nuestro Señor en el desierto? ¿Cómo? Cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué es todo esto te daré? ¿A qué se refería? Como dice ahí la palabra. Le enseñó los reinos del mundo y todas las cosas que hay en ellos. Eso fue lo que le ofreció al Señor. Muchos han caído en ese ofrecimiento, en la tentación de ese ofrecimiento. Nuestro Señor Jesucristo no, alabado sea su nombre. Pero muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos, y muchas veces, y voy a decir esto de esta manera, muchas veces ya ni siquiera
por las grandes propiedades y las grandes cantidades de dinero. Muchas veces venden su testimonio, venden su buen testimonio por unos cuantos pesos. Como las historias que uno escucha y en veces dan risa, pero la verdad es que más que darnos risa nos deben de dar tristeza, como por ejemplo cuando los tránsitos ya se los quitan de encima hasta por 20 pesos. ¿Te imaginas un pecado tan grande como el soborno, la mordida, de ambos lados, tanto el que la recibe como el que la ofrece? 20 pesos. O sea que, ¿en qué ha caído la moral humana? Que ya ni siquiera en veces, ni siquiera por las grandes riquezas, en veces hasta por cualquier cosa. Los maleantes, los malandros por una bicicleta, una herramienta, una cosa tirada ahí en el patio o dejada en un parque, y robar para obtener un beneficio, aunque sean unos 15, 20 pesos, para seguirse drogando o seguir alcoholizándose. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que no codiciemos, Permítanme. Porque el fin de ellos, triste y lamentablemente, está declarado. Porque como hierbas serán pronto cortados, dice aquí la palabra. Van a ser cortados y después esa hierba que se corta después es quemada, hermanos. Y en términos espirituales nosotros sabemos muy bien a qué se refiere la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar que tiene fuego eterno, hermanos? Que su llama nunca se apaga. Pues lo que conocemos como el infierno, el lago de fuego y azufre. Y eso es trágico, que se pierdan las almas de los hombres, las preciosas y valiosas almas de los seres humanos por las que Cristo murió. ¿Se acuerdan que vimos de honra la vida? Está muy ligado a esto, pero ya no lo veamos solamente por el acto de no matar, de quitar una vida, sino que al cortar una vida que no tenía a Cristo en su corazón, que no tenía una relación personal con Cristo, que no era hijo de Dios o hija de Dios, no solamente pierde la vida aquí, sino también allá. Y no me refiero a que deja de existir o de pensar o de estar consciente, no. Apartados de Dios por toda la eternidad, muertos de esa manera, apartados de Dios por toda una eternidad, muertos en vida, muertos vivientes, ahora sí como en términos modernos zombies, ¿verdad? Muertos pero andando, y no solamente así, sino en tormento. Nos va a ayudar mucho a honrar las relaciones con nuestros semejantes cuando pongamos nosotros en práctica y en estilo de vida el no ver las posesiones materiales como algo que nos va a traer la felicidad y el gozo. Quien nos va a traer la verdadera felicidad y el gozo es solamente Cristo. Solamente Cristo.
en serio, hermanos. Todos debemos de despertar a esta realidad. Todos, sí, y no estoy diciendo, hermanos, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que no tengas anhelos, que no tengas deseos. Yo no te estoy diciendo, no te compres ese carro que estabas pensando sacar de la agencia el año que entra o en unos meses. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. No, si puedes hacerlo, hazlo. Pero que no se vuelva tu fuente de felicidad. Que no esté condicionada tu felicidad y tu gozo a tener o no tener tal carro, tal casa, tal esposo, tal esposa, tal criado, tal criada, tal trabajo, tal puesto, tal nombramiento, tal fama, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo esto es temporal. Se va a quedar aquí. De hecho, todo va a ser destruido por el fuego, hermanos. Todo, todo. Los grandes edificios que vemos levantados en las grandes ciudades, los rascacielos, los de Dubái, los de Nueva York, los de todos lados van a ser derribados, quemados, destruidos. Las propiedades, los ranchos, las casas de muchos millones de dólares de los famosos y ricos, todo eso va a ser destruido. Los carros también van a ser hechos añicos. Y para ese tiempo tu puesto de trabajo, tu posición y tu cuenta bancaria van a valer absolutamente nada. ¿Qué es con lo que te quedas al final? Con tu relación con Dios. ¿Es buena o es mala? ¿Estás a cuentas con Él o estás en enemistad con Él? Eso es lo que vale al final. Y no tenemos que esperar a que venga el tiempo de la tribulación o una crisis en nuestra vida o una calamidad para que nosotros tomemos esto en serio. Mejor es hacerle caso a la palabra de Dios y hacer de nosotros todo esto un estilo de vida. ¿Cómo? Proponiéndote serle obediente al Señor, fiel al Señor, no codiciando lo de los demás y no viviendo entre mentiras con los demás, siempre hablando con la verdad, siempre siendo honestos en todos lados, no solamente en la iglesia. Es muy fácil, dicen que ser cristiano en la iglesia es de lo más fácil. Tienes que ser buen cristiano en tu trabajo, en tu familia, en el club, donde quiera que estés y vayas, etcétera. Hasta cuando vayas a ver un partido de fútbol también te tienes que comportar como cristiano. No vas a andar ahí con toda la bola haciendo señas y gritaderas de palabras obscenas y cosas así. No, hay que ser cristiano en todo lugar. Eso es lo que nos vamos a llevar de este mundo, hermanos. Y ustedes lo saben y el Señor lo enseña de muchas maneras. No hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones hurtan, donde las cosas se corrompen. Haceos tesoros en los cielos. ¿Y qué son los tesoros en los cielos? Pues todo lo que el Señor te va a dar como mansiones y galardones y coronas. ¿Y en base a qué? En base a lo que tú hiciste y cómo lo hiciste para el Señor. ¿Sí? Por eso hay que hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, hermanos. Y cuando tengamos esa perspectiva que lo que está aquí no es la felicidad ni la vida, sino que Cristo es la felicidad de la vida, y que por lo tanto vamos a servirle con obediencia, con fidelidad y con gozo y con gusto, entonces todo va a cambiar, hermanos. Nuestra perspectiva va a cambiar. Y de esa manera vamos a honrar las relaciones con los demás, porque no vamos a andarles codiciando ni su ropa, ni sus carros, ni sus casas, ni su trabajo, ni sus mujeres, ni sus esposos, ni sus hijos, ni la vida que nada de eso se va a interponer. Tus ojos y nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús, el autor de la vida, el autor de la fe. Hermanos, hay que honrar las relaciones para con nuestros semejantes, y la mejor manera de hacerlo es obedeciendo a Dios en su consejo, y no solamente consejo, sino en sus mandatos divinos. Estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? No mentir, no codiciar,
honrando a nuestro padre y a nuestra madre, honrando la vida, honrando el matrimonio, honrando a Dios. Hermanos, esta fue esta mirada refrescante, fresca de los 10 mandamientos, que sea de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, su iglesia, hermanos, y que también llegue a ser de bendición para todos aquellos que nos visitan y ven nuestro canal, las predicaciones pastorales, los cultos de oración, las clases extras que están ahí y más todas las de clases de escuela bíblica dominical. El Señor me los bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Y primero Dios, estaremos aquí para seguir y continuando con nuestras clases por estos medios, hermanos, ¿sí? Hasta que el Señor nos indique de manera clara que ya podemos volver. Bendiciones, hermanos.